Ahora le vamos a dar paso a nuestra primera invitada. Buenas tardes, Marina, ¿cómo estás? Marina del Poyeto, ella es economista, ¿sí? Una prestigiosa economista nacional y es directora ejecutiva de EcoGo Consultores, quien nos va a disertar nada más y nada menos que de Argentina como desafíos y oportunidades frente a la crisis. Buenas tardes, Marina, nuevamente. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un gusto participar de este evento. Voy a compartir una presentación. Yo recién escuchaba las últimas presentaciones y la verdad que yo estoy en Buenos Aires, digamos, mirando la dinámica financiera que estamos viendo en este contexto desde Buenos Aires, uno se olvida un poco, digamos, de las cosas que van pasando en el interior y no digamos, de los énfasis y de las ganas de trabajar que hay afuera, digamos, uno está metido, digamos, muy metido en esta dinámica financiera que realmente hace al país perder oportunidades. Si me permiten compartir la presentación, necesito que alguien me habilite la... ¿Puedo compartir o no? Perdón. Sí, ahora sí se puede compartir, Marina. Ahí está. Bueno, me pidieron que haga un poquito de historia, digamos, para empezar. Sé que no tengo demasiado tiempo y voy a pasar muy rápido, pero para, de nuevo, tratar de romper un poco el hielo y mostrar algunas de las oportunidades perdidas que ha tenido el país como contracara de esta historia tan grotesca, si uno quiere, digamos, cuando uno mira la dinámica de la Argentina en relación a la comparación con el resto del mundo, donde Argentina se caracteriza por dos cosas: por tener una tendencia muy mediocre en términos de crecimiento de largo plazo. Esta es la historia desde 1970 hasta hoy, los últimos 50 años, casi mi edad, y lo que uno ve es muy bajo crecimiento tendencial, ahora lo vamos a comparar con otros países, y en simultáneo lo que uno ve es una enorme volatilidad. O sea, los argentinos hemos logrado tener, creo yo, el récord en cantidad de crisis financieras a lo largo de los últimos, por lo menos, 50 años. Los nombres los conocen: el Rodrigazo en el 75, el Cigotazo en el 81, la hiperinflación a fines de los 80, el periodo de alto crecimiento que tuvimos durante la convertibilidad, alto crecimiento basado fundamentalmente en un ancla cambiaria muy rígida, que permitió un desarrollo grande, rápido del sistema financiero, pero que terminó en un alto desempleo, en una destrucción de buena parte de las industrias, en un aumento muy fuerte de la productividad, pero en una crisis terminal que todos conocemos, que fue la del 2001. Esta es la caída que tuvimos en 2001. La recuperación a partir de 2002, una vez que la economía se estabiliza. Recordemos que acá tuvimos hiperinflación. Acá no tuvimos hiperinflación, la salida fue con una inflación contenida, pero la contracara de esta dinámica fue el quiebre del sistema financiero, el default de la deuda, la salida, digamos, acompañada con un tipo de cambio muy bajo en el arranque, muy competitivo en el arranque, y combinado con un mundo donde los precios de los commodities acompañaron y permitieron este ciclo extraordinario de crecimiento que hubo entre 2003 y 2008, la crisis financiera global desde 2008 y el estancamiento crónico de la Argentina ya hace 10 años. Desde 2010 en adelante, 2012 en adelante, la Argentina no creció. El último año de crecimiento alto de la Argentina fue 2011. A partir de 2012 tiene la economía este crecimiento en zigzag, donde caían los años no electorales, subían los electorales, y sucesivamente hasta la crisis financiera de 2018. Los picos son 2013, 2013, 2015, 2017,
2 años de caída, 2018 y 2019, y la pandemia. Cuando uno mira este ciclo y lo pone en la dinámica de precios, Argentina convivió con un proceso de alta inflación, igual que toda la región, con episodio de hiperinflación a finales de los 80. Ese proceso de inflación alta arrancó en el 75 con el Rodrigazo, terminó en el 91 con la convertibilidad. Con la convertibilidad la inflación se destruye, vamos a una etapa de deflación de precios, complicadísima en términos de deflación y recesión. La salida de la convertibilidad se estabilizó muy rápido la economía como contracara del ajuste fiscal y monetario, y la inflación el primer año fue 40, la inflación luego se mantiene muy baja en los primeros años, 2003, 4, 6, 12, se estabiliza en la zona del 20 y pico % por año, pero con dos anclas que no eran sostenibles en el tiempo. Una era la tarifaria, la otra era la cambiaria, y las dos, cuando se quiso salir, siempre generaron saltos inflacionarios. 2014, con la devaluación de primero de 2014, el dólar pasó de 6 a 8. 2016, a la salida del cepo, cuando Macri llega y el dólar pasa de 9,70 a 14. Y después cuando arranca la crisis financiera y tenemos el salto cambiario que arranca en 20, pasa de 20 a 30, de 30 a 40, de 46 a 60 en las PASO, y hoy estamos con un dólar cercano a 80, pero con una brecha cambiaria en la zona de 170 pesos. La contracara de esta dinámica de bajo crecimiento y alta inflación es la contracara cambiaria, es la dinámica del tipo de cambio. Esta es una serie larga, arranca en el 57, llega hasta hoy. La línea azul es el tipo de cambio oficial, la línea verde es el tipo de cambio cuando no había brecha, el oficial y el financiero, el mismo. Cuando había brecha es el financiero. Fíjense los picos de la brecha cambiaria, previa al Rodrigazo. Este es el Rodrigazo, el cigotazo, la hiperinflación, la salida de la convertibilidad, y acá es donde estamos parados hoy. Un nivel de brecha cambiaria inéditamente alto, casi que de overshooting en la comparación con el de la salida de la convertibilidad, con una gran diferencia, que es que el tipo de cambio oficial hoy no es un tipo de cambio atrasado, es un tipo de cambio alto, mucho más alto que el de la salida de la convertibilidad, en la zona de 1, estás en un tipo de cambio de 1,90. Ahora, aún con un tipo de cambio oficial alto que te hubiera permitido estabilizar, el problema principal que tenés es la brecha, y la pregunta es cuáles son la capacidad que tiene el gobierno para comprimir la brecha sin generar un salto del tipo de cambio oficial. Yo mencionaba antes los dos últimos años, 2018 y 2019, donde la macroeconomía argentina ajustó. El ajuste de la macroeconomía fue violento. Los superávits gemelos que había conseguido el gobierno a partir de 2002, con la salida de la convertibilidad, se transformaron en déficit como contracara del modelo de crecimiento que básicamente trataba de impulsar el consumo doméstico a través de una mejora en la distribución del ingreso, salarios y gasto público, salarios que eran percibidos por buena parte de los sectores como un dinamizador de la demanda. Ese dinamizador de la demanda empieza a ser percibido como un costo cuando el aumento salarial empieza a crujir, y cuando el aumento en los gastos hay que financiarlos con más impuestos, y esos mayores impuestos empiezan a entrar dentro de la función de producción de las empresas, sectores que habían sido extraordinariamente competitivos dentro de las propias economías regionales que estamos, ¿no? Digamos, que están en este coloquio. Al inicio, digamos, a la salida de la convertibilidad, empezaron a ver erosionada su propia rentabilidad en la medida que el gasto público empezaba a subir y se financiaba con impuestos, y en la medida que los costos laborales empezaban a subir. La forma en la que se corrigió esa competitividad fue cerrando de alguna forma más la economía, y la Argentina entra en desequilibrio fiscal y externo a partir del 2010. Pero fundamentalmente a partir de 2011. 2011 fue el último éxito electoral del kirchnerismo. Cristina gana con el 54% de los votos, y a partir de ahí es donde arranca el cepo y arranca el estancamiento crónico que mostraba antes de la economía argentina. Los desequilibrios se amplían fuertemente durante los primeros 2 años del gobierno de Macri. Este es la cuenta corriente, es el celeste, la roja es el déficit fiscal. Fíjense que cuando nos toca la crisis financiera teníamos casi 5 puntos de déficit fiscal y de déficit en la cuenta corriente. Cuando
toma de ganancias arranca, la economía empieza a ajustar, primero se desajusta la cuenta corriente porque se desploma el producto en dólares, pero la corrección fue muy violenta en los 2 últimos años del gobierno de Macri, y acá es donde arranca el gobierno actual, con una economía que había hecho el ajuste macroeconómico y que de alguna forma tenía margen para estabilizar. Paso muy rápido por esta diapositiva, no quiero... pero al inicio de este gobierno había un objetivo que era estabilizar la macroeconomía, había 3 variables que había que manejar. Una era el acuerdo político, precios y salarios. Argentina venía de 2 años de inflación en la zona del 50% por año y había que conseguir que las negociaciones salariales vayan en función de la inflación futura, no en función de la inflación pasada. La segunda era asegurar la consolidación fiscal. La consolidación fiscal en el arranque de este gobierno se intentó sostener. Básicamente hubo 3 cosas en el proyecto de ley de reconversión de solidaridad social y reconversión productiva de diciembre. Una era el cambio en la indexación previsional, la segunda fue la recomposición de la alícuota de retenciones, la tercera fue la marcha atrás de la reforma tributaria. Generaban un conflicto desde el punto de vista de la competitividad, pero al mismo tiempo generaban una consistencia fiscal que te permitía manejar la consistencia monetaria y requería fundamentalmente un arreglo rápido de la deuda. El problema principal de la deuda de la Argentina era la deuda de pesos, la mitad de los vencimientos eran pesos, la otra mitad eran dólares, los dólares con legislación extranjera eran solamente 1/3 de los vencimientos de dólares, y esta agenda se fue dilatando mucho, demasiado, y en el medio pegó la pandemia. Había 4 precios que la política económica tenía que manejar para asegurar la consistencia fiscal. Uno eran las jubilaciones, el otro era el dólar. El gobierno no cerró, no desdobló, mantuvo el esquema cambiario. La expectativa era mantener una brecha acotada. Con una brecha cambiaria alta la economía no funciona. La tercera era las tarifas se rezagaron, se mantuvieron constantes durante 180 días al principio y después se extendieron hasta fin de año después de la pandemia. Y el último punto era la tasa de interés. La tasa de interés tenía que tener lógica con la propia consistencia monetaria. ¿Qué pasó? Pasó la pandemia. La pandemia fue un cisne negro que sorprendió a todo el mundo. Las economías desarrolladas compensaron con política fiscal y monetaria hiperexpansiva. Las economías emergentes, con muchos menos grados de libertad, también compensaron con políticas fiscales expansivas. Esto fue la cantidad de contagios en las economías emergentes. Este era el mundo desarrollado que parecía que contenía, volvió a subir, parecía que contenía, y hoy estás en una dinámica donde de golpe vas de nuevo a un escenario de incertidumbre respecto de cómo sigue esta historia, que está realmente complicando la dinámica global y local, y está generando, ustedes mencionaban antes, grandes transformaciones en el modo de trabajar, en el modo de producir, en el modo de vender. O sea, como dijo Thomas Friedman, este es el mayor experimento de destrucción creativa de la historia, donde los países que se adapten, las regiones que se adapten, las empresas que se adapten, van a tener seguramente oportunidades no menores, fundamentalmente de generar saltos discretos, porque lo que tenés es un cambio de paradigma en la forma en la cual funciona el mundo. Todavía hay mucha incertidumbre hacia dónde vamos, pero claramente esto implica cambios. Crecimiento global, la economía cayó como nunca. En la crisis financiera anterior, en 2009, la economía global había caído 0,1%. En esta cae, la proyección del Fondo Monetario es 4,4%. Cuando uno mira la dinámica de América Latina y pone a la Argentina en la comparación con América Latina, Argentina es la línea roja. Fíjense, el 100 está en 2009. Antes de la crisis de la pandemia, Argentina había crecido en 10 años 12%, 1% por año. Esto es Perú, 50%. Esto es Colombia, 43%. Esto es Chile, 39%. México, 24%. Los 2 peores experimentos eran Brasil y Argentina, con este particular zigzag de los años electorales, no electorales, electorales, no electorales. Y esta es la crisis financiera de 2018. La pandemia le pegó a todo el mundo por igual, todo el mundo cerró, todo el mundo cayó, algunos cerraron más, otros cerraron menos. En la medida que las economías se fueron abriendo, la economía empezó a rebotar. Cuando uno mira la comparación en términos de caída del nivel de actividad, acá está Argentina, entre los países que más caen, junto con Chile y con Colombia.
Este es el índice de cuarentena. Argentina tiene el índice de cuarentena mayor de la región, y en la cantidad de muertos por millón de habitantes, Argentina estaba mucho mejor al principio, pero viene subiendo a pasos muy grandes y ya está incluso arriba de países como Colombia y acercándose a países como México, que prácticamente no tuvieron cuarentena. Ahora, cuando uno mira la dinámica fiscal, yo decía antes, todos los países compensaron. Todos los países hicieron programas de compensación de ingresos a las familias, algunos mandaban el cheque directamente a las familias, otros sostuvieron el empleo, otros fueron por la vía crediticia. Argentina intentó un híbrido entre todas las cosas, pero cuando uno mira la comparación en la región, fíjense, la barra roja es cuánto era el déficit fiscal esperado para el año en enero, la línea verde es el déficit fiscal proyectado, el financiero, después de intereses, proyectado para el año en octubre. Argentina 8,8, miren Brasil, 16. Brasil, la diferencia es que Bolsonaro lo tiene a Guedes y la tasa de interés de dólares de Brasil es 3,7%. Chile, miren Colombia. Ecuador es el otro país que estuvo en default. Para evitar el default, Ecuador fue un standstill, negoció la deuda con los acreedores, pero en el marco de un acuerdo con el fondo, hoy los bonos de Ecuador rinden 10,5, los de Argentina rinden 15. México, Perú. Cuando uno mira la dinámica fiscal el año pasado Argentina tenía casi equilibrio, tenía superávit primario hasta noviembre, el déficit estaba en diciembre, la barra azul. Este año Argentina venía parecido, hasta que vino la pandemia y el déficit fiscal aumenta. Fíjense, marzo, abril, mayo, junio, en la medida que la cuarentena se va levantando, empieza a mejorar, julio, agosto, septiembre. Ahora, la principal diferencia de Argentina con el resto de los países es que Argentina financia ese agujero fiscal con emisión monetaria. Cuando uno mira la dinámica de la emisión monetaria en Argentina, la emisión monetaria fueron 100.000 millones de pesos en febrero, 200.000 en marzo, 300.000 en abril, 430.000 en mayo. En mayo se financió más con el cheque del Banco Central que con impuestos, el Estado. Junio esto se empezó a corregir, en junio el Tesoro empezó a conseguir algún financiamiento en pesos en el mercado local, julio también. Agosto parecía que esto se achicaba, en septiembre vuelve a aumentar, 1,7 billones de pesos de emisión monetaria desde principios de año hasta hoy, para una economía que, si quieren, la herencia positiva que había dejado el gobierno de Macri es que había dejado muy pocos pesos en la economía, era una pileta vacía que se empezó a llenar, ahora se terminó de llenar y está desbordando. La cantidad de pesos en la economía argentina, cuando uno mira la base monetaria más los pasivos remunerados, eran 2,5 billones de pesos, hoy son más de 5 billones de pesos. En puntos del PIB pasaste de 11,5 a 19 puntos del PIB. Cuando uno lo mira esto en términos de una dinámica larga, fíjense, esta es la cantidad de pesos que había en la economía en la previa a la crisis financiera. Esto era básicamente la bomba de tiempo de las LEVAX, 12 puntos del PIB eran las LEVAX. Esta fue la contracción monetaria durante el gobierno de Macri, el programa monetario contractivo más la financiación de la salida de capitales. Esta es la expansión de pesos que tuvimos, acá estamos parados a hoy, y acá empezó a haber pesos para todo. Había pesos para financiar, para el crecimiento de los depósitos y para financiar el crédito a las empresas de tasas subsidiadas. Había pesos para presionar sobre la brecha cambiaria. Había pesos para pedirle todos los dólares posibles al Banco Central. Había pesos para el lado del consumidor para aumentar la compra de bienes durables. Y había pesos para que el Tesoro se financie barato y para que muchas de las empresas se financien barato. Hubo emisiones en el mercado a tasas muy bajas. Cuando uno mira la presión sobre la brecha cambiaria, bueno, vuelvo al gráfico de arranque, el que mostré antes, pero con un zoom, o sea, mucho más chiquito. Este es el pico de 2002. Este es el tipo de cambio oficial, 2, un tipo de cambio parecido al de 2008, un tipo de cambio que iría bastante bien en la economía argentina en términos de competitividad. Los salarios a este tipo de cambio están licuados, no hay un problema de costos en términos de tipo de cambio, lo que hay es un problema de brecha. Digamos, cuando uno mira la rentabilidad versus la brecha, básicamente lo que estás viendo es un problema no menor. Digamos, los exportadores tratan de frenar la liquidación de exportaciones todo lo que pueden, y los importadores intentan anticipar la compra de dólares todo lo que pueden. Este es un nivel de overshooting. Ahora es un nivel de overshooting que está puesto en un contexto donde hay
huida de activos argentinos. Ahora vamos a mirar un poco qué es lo que pasó. El gobierno claramente no quiere mover el tipo de cambio oficial. Mover el tipo de cambio oficial tiene consecuencias inflacionarias y tiene consecuencias en términos de pobreza. Cada vez que Argentina mueve el tipo de cambio oficial, tenés un salto en el tipo de cambio. Fíjense las crisis financieras desde 2014 en adelante. Esta es la contracara del zigzag que mostraba antes del nivel de actividad. Esta es la inflación estaba en la zona del 20% por año hasta 2013. En 2014, con la devaluación, hay un trimestre donde el ritmo de inflación mensual pasa al 60 anualizado. El segundo salto en la inflación lo tuvimos en el arranque del gobierno de Macri, la inflación pasa al 90% anualizado, y acá está lo que yo llamo las torres del paine, están los 3 picos de inflación, cuando el dólar pasa de 30 a 40 y la inflación pasa al 90% anualizado, meses de inflación de 6 o 7% de inflación, cuando el tipo de cambio pasa de 30 a 40, ¿no? De 20 a 30, de 30 a 40, cuando pasa de 46 a 60 después de las PASO. Esta fue la caída brusca en la inflación que hubo durante la pandemia, y esta es la dinámica de precios que estamos viendo en los últimos meses. Claramente, si el tipo de cambio salta, la dinámica de precios de corto plazo salta. El problema es que mientras la brecha se mantiene, el Banco Central pierde reservas a pasos agigantados, y ahora vamos a mirar un poco las consecuencias. La dinámica de precios de corto plazo, los precios vienen al ritmo del 2,8, 2,9% mensual, con buena parte de la canasta que está controlada por el propio gobierno, tarifas, más tarifas, o sea, las de telecomunicaciones, cable, internet, alquileres y demás, precios controlados por COVID, buena parte de la canasta alimentaria, la canasta del supermercado está metida en precios controlados, y acá hay algunos sectores que no tienen precio porque no tienen oferta, o sea, sectores que estuvieron directamente cerrados durante la cuarentena, que empiezan a abrir, los precios no están. Cuando uno mira la dinámica de los precios libres van prácticamente al doble, 4,5% por mes. Cuando uno mira la dinámica de los precios dolarizados, va prácticamente al triple. ¿No? Digo, reserva, yo decía antes, la dinámica de la brecha, con la brecha no podés convivir, la brecha te genera una pérdida de reservas sistemáticas respecto al Banco Central. La pérdida de reservas del Banco Central se acelera a partir de abril, que es, o casualidad, cuando se acelera la emisión monetaria. La dinámica de la emisión de pérdida de reservas en abril se perdieron, esto no presenté se perdieron 547 millones de dólares, en mayo 679, en junio fue cuando el Banco Central puso la normativa cambiaria que limitó el acceso al mercado cambiario a empresas que tenían dólares en el exterior o a empresas que habían cancelado deuda comercial. Banco Central compró 670 millones de dólares, cuando empieza a aflojar los controles, en julio vende casi 600, en agosto 1.280, en los primeros 15 días de septiembre vende casi 1.000 palos, 100 palos por día, y acá es donde el Banco Central intenta frenar la sangría de reservas, modificando los controles cambiarios. El nuevo cepo lo que terminó generando fue la visualización de que se podían hacer cosas que no habían pasado en el cepo anterior, y lo que terminó generando eso fue una corrida agresiva sobre la Argentina. Yo había mencionado al principio que el gobierno demoró en el arreglo de la deuda. El arreglo de la deuda finalmente se terminó haciendo a principios de agosto y se terminaron entregando los nuevos bonos a principios de septiembre. Ahí había todavía margen para intervenir sobre la brecha cambiaria, vendiendo agresivamente bonos en dólares contra moneda local, subiendo algo la tasa de interés y fundamentalmente entregando el instrumento que está entregando hoy el Estado, que es el instrumento de Dollar Link, pero con la expectativa de comprimir la brecha y que el tipo de cambio oficial no tenga que subir. Ahora, a partir de esa decisión de cambiar los controles cambiarios, y sobre todo, bueno, fue el dólar ahorro, fue el tema de la deuda de las compañías, fue el tema del corralito de bonos a los no residentes, la disparada en la brecha cambiaria arrancó. Con estos niveles de brecha cambiaria, un exportador de soja vende a la zona de 60 pesos, el tipo de cambio oficial es en 78, el tipo de cambio solidario es en la zona de 130, y el contado con liquidación, con mucha intervención en los últimos días, está en la zona de 165. Claramente el incentivo es comprar todos los dólares posibles acá. Es el mejor negocio, digamos, que podés encontrar en el cortísimo plazo. La otra contracara fue el desplome de los bonos en dólares. Fíjense, este es el precio de los bonos promedio de América Latina. Estos son los bonos de Argentina, acá había sido el canje, se desploman.
Esta es la tasa de interés estaba en la zona de 11,5, o en la zona de 15, los bonos largos, 6 y 6, y 7 los bonos más cortos. Y esta es la brecha cambiaria hoy está en la zona de 110, 111%, pero con mucha intervención y un banco central vendiendo dólares o perdiendo reservas, cosa que no luce sostenible a estos precios de los activos en dólares. En la brecha anterior, el pico de la brecha había sido 84 en un pico, 80 en el otro pico. En promedio, cuando uno toma el promedio 2012-2015, estaba en la zona de 42, 43%. Bueno, acá un exportador de soja, para poner un número, recibía la mitad del precio. Entre retenciones y tipo de cambio recibía la mitad del precio. A una brecha arriba del 110%, un exportador de soja entre retenciones y tipo de cambio recibe un tercio del precio. Hay un nivel de brecha cambiaria que torna confiscatorio el esquema de exportación y lo que te hace es que el Banco Central siga perdiendo reservas, aún en una economía que tiene superávit comercial como contracara, superávit de la cuenta corriente como contracara del ajuste en los salarios y como contracara fundamentalmente de la caída del consumo macroeconómico que tuvo la Argentina. ¿Cuáles son los riesgos que tenés de cambio en el régimen inflacionario? A mi juicio están. Lo que requería ser una señal fiscal, la señal fiscal no estuvo. El refinanciamiento de los pesos de corto plazo se sigue dando, pero para financiar el corto plazo lo que está desindexando la deuda de corto plazo, es una especie de seguro cambiario que se está entregando. Si no hay que devaluar, está bien hecho. Si al final terminas devaluando, es un grave error de política económica. La dinámica de los pesos en el sistema financiero todavía están, o sea, en un contexto de corralito, de cepo, perdón, es difícil que los pesos salgan, pero lo que está viendo es alguna dinámica de salida, y lo que está viendo es un Banco Central que tiene pocas reservas para seguir defendiendo el tipo de cambio. Las reservas netas del Banco Central son 4.200 millones de dólares, que no son líquidas. Hay reservas líquidas que no son propias. El Banco Central sigue vendiendo, la caída en las reservas en los últimos días se acelera, hay alguna salida de depósitos, pero fundamentalmente el tercer mecanismo que tenés es que los precios de los activos argentinos, como contracara de la dinámica política, diría yo, más que de la dinámica económica, no es un tema de ajuste macroeconómico, es un tema de ordenamiento político, están en valores de remate. Entonces, cuando uno mira los bonos argentinos, yo antes mostraba los rendimientos, acá están hechos una comparación con otros países, acá está Argentina, Angola, Sri Lanka, Ecuador. Ecuador quiere un acuerdo con el fondo, Ecuador quiere elecciones en febrero del año que viene, la probabilidad de que ese acuerdo con el fondo se cumpla tiende a 0, sus bonos rinden 10,5. Miren Brasil, 3,5. Y cuando uno mira los precios de las empresas en Argentina, este es el mercado, ese es el Merval estaba muy inflado en 2017, hoy el Merval vale un 5% en dólares de contado con liquidación del que valía en 2017. Yo terminaría diciendo, la verdad es que si no hay un ordenamiento de la política, acá hablaban de consensos antes, es muy difícil pensar en un ordenamiento de la macroeconomía, sobre todo en un contexto donde lo que estás generando, digamos, la dinámica cambiaria y financiera, por un lado es el agujero fiscal, pero diría fundamentalmente es que los precios de los activos que se acaban de reestructurar no tienen piso. Si Argentina tiene una deuda que se acaba de reestructurar, que es imposible defaultear en los próximos 2 años, en valores de recupero. Y entonces, la pregunta que yo recibo siempre, y con esto quiero terminar, es, bueno, ¿por qué Argentina no es Venezuela? ¿Cuál es lo que te diferencia de Venezuela? Yo creo que hay 2 grandes diferencias con Venezuela. Una que tiene que ver con el ordenamiento político de la Argentina. Argentina hay falta de consensos, pero hay alternancia en el gobierno, digamos, hay una democracia que funciona. En Venezuela no hay una democracia que funciona, y fundamentalmente lo que hay es un ejército que lo que reprimió detrás de un gobierno para sostenerlo, y eso permitió que la economía venezolana desde 2015 en adelante conviviera con tasas de inflación, de hiperinflación sostenidas durante mucho tiempo, y un derrape del producto de 60% desde entonces. O sea, la caída que mostraba del producto en Argentina desde que empieza a caer está en la zona del 25%. Esto no es sostenible políticamente, con lo cual Argentina no va a ser Venezuela. Ahora, tampoco es la posibilidad que tuvo Venezuela
de mantener una brecha cambiaria cómodamente arriba del 100%, con picos, fíjense en 2014, del 1500%, del 1000% en 2013, con una tasa de inflación que entre 2007, fíjense, a partir de 2007 la brecha cambiaria estuvo arriba del 100, esto no se ve por la escala, con una inflación que entre el 2007 y 2014 estuvo hasta el 2012 en la zona entre 20 y 30%, en 2014 con una brecha cambiaria en 1500% estaba en la zona de 68. Esto en la Argentina no puede pasar. Básicamente la principal diferencia que hay acá es que en Venezuela había básicamente un producto de exportación que era el petróleo, 90% de las exportaciones, y ese producto de exportación estaba en manos de la empresa estatal. A cualquier nivel de tipo de cambio de la brecha, la empresa estatal vendía los dólares al Tesoro. El Tesoro con esos dólares los administraba, tenía 3 tipos de cambio, un tipo de cambio para importaciones, Venezuela no produce alimentos, tenía un tipo de cambio para la importación, para el resto de las importaciones, lo administraba el CADIVI entregaba esos dólares en función de, no puede después discutir, digamos, cuáles eran los mecanismos de asignación, y había un mecanismo de contado con liquidación al cual el Tesoro venezolano financiaba el agujero fiscal que estaba en la zona de 7 puntos por año, se mantuvo en el tiempo, a pesar de que tenía una superávit de cuenta corriente, si quieren parecido al que tenemos nosotros, en la zona de 3 puntos del PIB. ¿Qué es lo que llevó a Venezuela a la hiperinflación? Lo que fue que se desplomó el precio del combustible de 100 a 50 en 2015 y se quedaron sin dólares genuinos. Argentina sigue teniendo dólares genuinos. El precio de la soja en Argentina vale $400, hoy vale $400, $390. Argentina tiene, que ustedes mencionaban antes, un montón de oportunidades en la región, digamos, que ustedes manejan. Hay una enorme cantidad de sectores que al tipo de cambio actual serían competitivos. Se requiere un ordenamiento y ese ordenamiento requiere consensos y los consensos implican manejar, yo creo, y con eso termino, 4 peleas distributivas que hay que de alguna forma encauzarlas. Una es la típica que tiene que ver con el trabajo y el capital. La segunda tiene que ver con el esquema impositivo y la presión impositiva per se, cuánto se recauda, cómo se recauda y cómo se hace para reducir la economía informal sin destrozar la economía en general. La tercera, hay una pelea federal, que es quién recauda y para quién se recauda, ¿no? Digamos, la discusión entre nación y provincias. ¿No? Digo, en un contexto donde la educación y la salud la manejan las provincias y donde las jubilaciones las paga la nación. Y el otro, que es para mí el más complicado, es el de los precios relativos. Precios relativos que tienen que ver con el esquema tarifario, pero que también tienen que ver con el esquema de apertura de la economía. Y vuelvo a la frase de Thomas Friedman, y con esto quiero terminar. El concepto de estás en un mundo dinámico, estás en un mundo globalizado, estás en un mundo donde las conexiones son cada vez mayores y las actividades se pueden mudar muy rápidamente de un sector al otro y donde el capital se puede mudar muy rápidamente de un país a otro. En este mundo es donde vos tenés que iterar. Argentina tiene enorme cantidad de ventajas competitivas, lo que no tiene claramente es un ordenamiento que le permita maximizar esas ventajas competitivas en simultáneo a tener un ordenamiento político que mantenga la gobernabilidad. Entonces los trade-off entre gobernabilidad y sustentabilidad requieren consensos que no son consensos que aparecen a partir de certeza. Con esto termino, que si no me van a echar. Gracias por la invitación. Muy bien, muchísimas gracias, Marina. Sé que es una tarea dificilísima la de poder resumir, digamos, en tan poco tiempo, describir esta montaña rusa en la que se encuentra siempre la Argentina, lamentablemente. Y por cuestiones de tiempo vamos a tratar de resumir un par de preguntas. Si bien, digamos, fuiste hacia el final, tratando de desenmarcar un poquito haciendo foco en las economías regionales. ¿Coincidís en que las economías regionales siempre, digamos, primero la Argentina exporta poco valor agregado? En consecuencia, digamos, esto genera, digamos, menor entrada de divisas, menor, digamos, rentabilidad de los productos, digamos, que se exportan. Es muy bajo el porcentaje, entiendo que estamos en el torno del 20% del Producto Bruto de la Argentina que se exporta. Para las economías regionales exportar realmente es una
característica, digamos, una oportunidad enorme, enorme. La pregunta es, para que puedan, ¿sí?, estas economías regionales, y en este caso la de Cuyo, con Mendoza, San Juan y San Luis, es clave la estabilidad macroeconómica. Ahora, ¿por dónde agarrás la punta del ovillo? ¿Por dónde crees que hay que agarrar la punta del ovillo? Algo dijiste recién, pero te pido que lo repitas. ¿Por el ordenamiento fiscal? ¿Por el sostenimiento de un tipo de cambio, digamos, rentable y permanente? Una cosa no puede estar atada, digamos, o no puede dejar de estar, digamos, relacionada con la otra en la economía. Pero digo, ¿por dónde arrancarías para decir economías regionales quédense tranquilas que de acá hacia adelante van a poder desarrollarse? Porque, como siempre lo decimos, en las uniones industriales de la región, al empresario, sobre todo al PYME, uno le da estabilidad macroeconómica y lo único que piensa es en invertir y en crecer y en generar mayor empleo. Y yo lo que te diría es que las dos variables están entrelazadas. O sea, la posibilidad de bajar impuestos en una economía que en simultáneo tiene que mejorar las cuentas fiscales y achicar el déficit fiscal, porque tiene que reducir la emisión monetaria para limitar la presión sobre la brecha cambiaria y limitar la presión sobre el tipo de cambio oficial, requerís un ordenamiento de la macroeconomía. O sea, requerís un plan de estabilización que te ponga en foco esas variables. Empezar bajando impuestos en una economía que tiene un agujero fiscal de 7 puntos del PIB, con una pandemia que no queda claro, digamos, cuándo termina y cómo termina, diría que no tenés margen, no tenés margen. Ahora, eso no significa que no puedas eficientizar los impuestos que estás cobrando, y creo que también hay un tema de administración tributaria. O sea, la Argentina no se olvida de la administración tributaria. El negro es parte del funcionamiento de la economía. Te diría, alguna vez alguien me dijo, el IVA es la mejor ventaja competitiva de las pymes, o de muchas pymes, no quiero hacer alusión a eso acá, pero digo, vos no vas a poder aumentar la presión impositiva, aumentando la carga impositiva frente a la que tenés hoy. Hoy tenés una carga impositiva en la zona de, este año, digamos, con la caída del PIB es difícil de saberlo, pero en la zona de 32, 33 puntos del PIB, es parecida a la de los países de la OECD, pero con un nivel de informalidad en la economía que es el 35%, con lo cual cuando la normalizás por la informalidad, llega a niveles donde los sectores no son competitivos por la propia dinámica tributaria. Entonces realmente tenés un problema de tributación que hay que resolver, el problema que no lo podés ver en forma aislada, sino lo embarcás en el resto de las peleas distributivas que yo mencionaba antes. Te diría la federal, la de precios relativos, y dentro de la de precios relativos lo que tiene que ver con el salario y la rentabilidad de los sectores. ¿Coincidís, Romina, sí, lo mencionaste a lo largo de tu presentación, coincidís en que los gobernadores, quienes en la Argentina son políticamente, digamos, muy poderosos, pero económicamente muy débiles, que puedan accionar de alguna manera diferente para no llegar a este problema que siempre tiene el Estado Nacional, porque esto no es un problema solamente, digamos, de la Argentina en general, también en parte, digamos, es algún viso, podés darle alguna opinión en cuanto a que como región entre sector público y sector privado, a través de nuestros gobernadores, podamos accionar para que esto no vuelva a pasar, no volvamos a caer en una crisis, digamos, tan grande como siempre tenemos recurrentemente en la Argentina? Sí, a ver, yo te diría buena parte del aumento del gasto público que tuvo la Argentina durante la década pasada estuvo asociado al régimen previsional. Un régimen previsional en una economía que tiene una parte importante del empleo informal, como contracara, si querés, de las propias regulaciones laborales que mencionaban antes, pero con personas mayores que requieren algún tipo de ingresos. Argentina pasó en simultáneo de un régimen contributivo, donde solamente se jubilaban aquellos que habían aportado, a un régimen solidario donde se jubilaron todos. Y después, durante el gobierno de Macri, se intentó volver a un régimen contributivo. Ese aumento en la masa de jubilados estuvo a manos de la Nación, o sea, la Nación se hizo cargo de ese aumento en los jubilados, que no están en una cosa que se llama Nación, sino que están distribuidos en el territorio federal, están en la provincia. Al mismo tiempo, si querés, en la disputa que hubo entre la Nación y las provincias, la Corte Suprema le devolvió a 3 provincias parte de los recursos que iban primero, que se había apoderado la Nación en la negociación con las provincias del pacto fiscal que había tenido Cavallo en su momento. Entonces digo, devolviste los recursos cuando ya habías asignado el gasto. Y después vino la misma Corte Suprema y dijo, mira, los jubilados a los que habías licuado para pagar el régimen solidario, jubilatorio, les tenés que devolver lo que les licuaste. Con lo cual se terminó siendo impagable.
Entonces lo que digo es, cualquier decisión que vos tomes requiere tener la lógica de ordenamiento macroeconómico. O sea, el consenso no puede tener detrás solamente el sacar la mejor tajada, sino que requiere consensos para ordenar la macroeconomía, porque si no, como decís vos, lo único que pasa es que esa presión impositiva se torna cada vez más alta porque la torta se torna cada vez más chica. Y el producto en Argentina, por un lado, creció muy poco en términos históricos en comparación los últimos 50 años, pero al mismo tiempo lo que tenés es un estancamiento crónico desde 2012. O sea, la economía no solo no crece, sino que cayó vertiginosamente desde 2018, 2019 y en 2020 con la pandemia, y la verdad es que, digamos, seguís enredado en el mismo laberinto. O sea, los laberintos se sale por arriba y los consensos en algún momento va a haber que buscarlos entre gobernadores, entre sindicatos, entre empresarios, te diría, y creo que el llamado al consenso va más allá de el que hizo Macri, digamos, en 2019 para romper el centro, digamos, e ir a una polarización de la elección, y al que hizo Cristina ahora, donde llama un consenso a partir de certezas. Pero creo que es parte de la discusión que la Argentina se debe, si no va a estar entrampada para siempre, digamos, en el mismo laberinto. Muchísimas gracias, Romina. Excelente nuevamente tu exposición. Te agradecemos muchísimo. Nos quedaremos horas hablando, pero ya está entrando Mariano, que me va a decir, bueno, hasta acá llegamos con los tiempos, él que nos guía todos los días. Así que muchísimas gracias, Romina. Muchas gracias, Marina. Marina. Y vamos a agradecer principalmente a todas las empresas que hicieron posible la realización de este coloquio. Vamos a agradecer principalmente al gobierno de la provincia de San Juan, al gobierno de la provincia de San Luis y al gobierno de la provincia de Mendoza. Pero así como también participaron en estas provincias, vamos a agradecer a las empresas que nos acompañan, como el Banco San Juan, Veladero, Arcor. Además, las empresas regionales o las empresas de la región, como es el caso de Minas Argentina Gualcamayo, Bucolini, Clínica de Cuyo, La Segunda, la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo, Andesmar, Sindeplast, IMSA, Tazzaroli, Mercantil Andina, Cerro Blanco, Juan Mesina, que es unas manufacturas químicas, IRAM, Energía San Juan, al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan, Ataranto, La Platense, Vistas, Bandex, Servicios Industriales, Atilio Avena, América Mayorista, ATA, Tenaris, Acámica y al Nuevo Diario. A todos ellos, muchas gracias por participar en este que es el primer coloquio Región Cuyo. Mañana entonces recordamos, de la misma forma que ingresaron hoy, lo tienen que hacer mañana, a partir de las 17 en YouTube, ingresando a través de cualquiera de las páginas de la Unión Industrial. Hasta mañana y espero que todas estas charlas le hayan sido de utilidad.